Hola, hola chicos, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Sí, ¿verdad? Sí me están escuchando. ¿Qué tal? Bienvenidos a la clase. ¿Ya estamos todos o vamos entrando? El aula se está llenando. A ver, ¿qué hay acá? ¿Qué? A ver. Está un poquito lento, chicos, el internet hoy día. El internet no está como siempre, está un poquito así que se demora. Hola Alexis, buenas tardes. Y todos los alumnos del aula 62 de turno tarde. Bueno, espero que estén bien, hayan almorzado ya. Hoy día no nos dormimos, hacemos la clase bien. El calor molesta, el calor como que te invita a, a dormir, pero hoy día estamos muy despiertos para la clase, ¿ok? Ya, entonces ya tengo el material acá preparado y vamos a comenzar a compartir, ¿ya? Para que no se nos vaya el tiempo. Ok, déjenme acá abrir porque como les digo está un poquito lento. Ajá, ya. Ya chicos, ya está abierto el material, así que compartimos, ¿ya? Vamos a compartir, a ver. Ay, qué feo internet hoy día, qué feo se ha puesto hoy. A ver, compartimos. Ya, acá está. ¿Me escuchan? Sí me escuchan, ¿verdad? Sí, Mi, sí se le Eco. escucha. Gracias, gracias por la confirmación. Ya está. Listo, entonces, otra vez buenas tardes y ya arrancamos. Hoy día trabajamos la semana 13, que corresponde a Historia del Perú. Vamos a comenzar con el primer militarismo y llegaremos hasta la guerra con Chile. ¿Ya? Así que vamos a empezar acá. Muy bien. La independencia se logró consolidar con la corriente libertadora del norte, dirigida por Simón Bolívar, y ya cuando ya la independencia se había logrado totalmente, Bolívar tenía pues ambiciones de formar una federación uniendo a Perú, la Gran Colombia y al recién estado de Bolivia, ¿no? Que se había creado con ese propósito. Entonces, estas ambiciones por parte de este personaje le trajeron muchos enemigos a nivel de eh, tanto de Perú como de la Gran Colombia también. Entonces, para 1827, cuando Bolívar se retira de Perú para poder solucionar algunos problemas que se estaban presentando en la Gran Colombia, el poder peruano va a quedar encargado a Andrés de Santa Cruz y Bolívar se retira, ¿no? Se retira y ya su participación ahí culmina totalmente porque ya posteriormente Bolívar muere y ya no hay otra presencia de él aquí, ya no más. Entonces se retira y Santa Cruz queda provisionalmente a cargo del poder. Pero la clase militar peruana desconoce a Santa Cruz y lo van a terminar expulsando del país. Y de esa manera inicia la etapa que se conoce como el primer militarismo. Es la etapa donde los militares peruanos van a tomar el poder desde 1827 hasta 1872. ¿Ok? A ver, ¿cuáles son las causas? ¿No? Primero las causas de este periodo. Eh, la clase criolla, la clase civil peruana, estaba debilitada tanto política como económicamente, ¿no? Por un lado, los años
de las guerras de la independencia los habían debilitado porque sus negocios habían, pues, se habían visto reducidos. El Perú durante los años de la independencia disminuyó su producción, el comercio también se redujo mucho, entonces toda esa situación económica termina también debilitando, ¿no?, a la clase civil peruana. Y políticamente también ellos van a ser, digamos, hay una pérdida de la confianza en ellos, porque durante los años de la independencia no demostraron un liderazgo, sino más bien los militares fueron los que demostraron ese heroísmo, ese amor, ¿no?, por la patria, porque en una guerra los que destacan es la clase militar, ¿no?, que nos guste o no, eran considerados como héroes. Entonces, entre la clase civil y la clase militar, el respaldo era para los militares. Entonces, eso también a la clase civil la debilita, ¿no? Porque no van a tomar el poder, van a quedar, digamos, subordinados, ¿no?, a el poder de los militares. Entonces, esto es lo que origina que la clase militar sea la que va a tomar el poder. Y hay algunas características respecto a ellos, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de una etapa donde estos militares, más que militares, son caudillos, porque, número uno, son muy personalistas. No, acá no hay un tema de institución. Como tú dirías, profesora, los militares de ahora pues pertenecen a una institución de la policía o de las Fuerzas Armadas y tienen una preparación, tienen ideales, qué sé yo, ¿no? Pero en ese tiempo no hay eso. Ahí lo que hay son personalismos. Y los caudillos eran tipos ambiciosos que buscaban pues aumentar su poder y tomar las riendas del Estado, no para pues hacer obras o buscar un bien común o algo parecido, sino para poder hacer realidad sus ambiciones. Y hacían lo que sea para lograrlo. Se enfrentaban a otros caudillos, desatando guerras civiles, cambiaban la constitución cada rato. Y lo peor es que había gente que apoyaba a esos caudillos. O sea, cada caudillo tenía una facción que lo apoyaba y los idolatraban como si fueran las máximas figuras, y así es como se desenvuelve la política durante estos años, con la presencia de estos personajes como Gamarra, como Vivanco, Lamar, Gutiérrez Lafuente, Ramón Castilla, entre otros. No todos son caudillos militares. Lo único bueno que tienen es que eran héroes de la independencia y ahí ganaron su fama, ¿no? Ese respaldo que van a tener. Pero por otro lado, son caudillos y van a gobernar el Perú mal, porque todos estos años el Perú no va a crecer, acá no va a haber unidad ni ninguna idea de progreso, nos vamos a estancar, ¿no? Producto de estas guerras que se van a dar. ¿Cuáles son otras características de esta etapa del caudillismo militar, ¿no? Que dicho sea de paso, si hablamos del primer militarismo, hay una primera etapa que es netamente caudillismo, con muchas guerras y mucha inestabilidad, y eso llega hasta 1845, porque a partir de esta fecha hasta el año 1872 ya estamos hablando de la prosperidad falaz, que también pertenece al primer militarismo, pero con algunas características cambiadas. Número uno, el tema del guano, que se hace pues súper relevante en nuestra economía. Y número dos, la presencia de gobiernos más estables, como por ejemplo el de Ramón Castilla, que más adelante vamos a ver, ¿no? Con todas sus características. Entonces, de estas dos etapas vamos a comenzar con el caudillismo, en donde vamos a encontrar que va a haber una oposición de posturas. Por una parte, gobernantes que son liberales y por otra parte, los gobernantes que son conservadores. La diferencia está en la idea de poder que ellos tienen, ¿no? Para los liberales, el poder debe estar en el Congreso, de tal manera que este Congreso pueda representar los intereses de la población para evitar levantamientos
manifestaciones que pongan en peligro la estabilidad de este frágil territorio que es el Perú, ¿no? Porque si el Perú recién es un estado que se ha formado, todo está muy susceptible a ser tocado, entonces es necesario que haya estabilidad y eso se puede lograr con un Congreso que sea representativo, que escuche las demandas de la población y así evitar eh, levantamientos que pongan en peligro la estabilidad. Pero por otro lado están los conservadores que creen que esa no es la forma. Más bien lo mejor sería un gobernante que sea autoritario, que sea pues fuerte, ¿no? En su poder para poder reprimir, para poder controlar todo, ¿no? Y de esa manera evitar cualquier tipo de situación que ponga en peligro, ¿no? Lo que los liberales también temen, que es pues la estabilidad política, social. Entonces, para los liberales, esa estabilidad se logra dándole libertad al pueblo. Para los conservadores, la estabilidad se logra reprimiendo al pueblo. Si quieres darle más libertad al pueblo, el Congreso es el organismo, es la institución que más poder debe tener. Si quieres reprimir al pueblo, el Ejecutivo es el que más poder tiene que tener. Entonces, ahí están los gobiernos en esas dos posturas, ¿no? Lamarr, Orbegoso son liberales. Santa Cruz, Gamarra, Salaverry, Castilla, Vivanco, son conservadores. ¿Ok? Ingresos, solo tenemos las aduanas, que es relacionado al comercio, ¿ya? Y el tributo indígena. Ustedes recuerdan que en el protectorado el tributo indígena se eliminó, San Martín, ¿no? Lo eliminó como parte de sus medidas, ¿no? Pero mira, no han pasado ni, ¿qué? 5 años, ¿no? Aproximadamente, y el tributo se ha restablecido. El gobierno de Lamarr lo va a restablecer. Así que los indígenas otra vez van a volver a pagar este impuesto que solamente es para ellos, ¿no? Para la población indígena. Que dicho sea de paso, era la población más, digamos, la mayoritaria en el Perú. Del 100%, los indígenas eran algo como el 65% de la población. Luego, un 15% era la clase criolla y ya lo que quedaba eran los mestizos, negros y mulatos, ¿no? Pero la clase indígena era un poco más del 60% y ellos eran los que pagaban este tributo indígena. En cuanto a lo económico, también hay dos modelos que se van a tomar en cuenta. Por ejemplo, vas a tener aquellos presidentes que impulsan un libre cambio, ¿no? En la economía, permitir que se dé el comercio sin mayores trabas, ¿no? De manera abierta, como el gobierno de Santa Cruz, por ejemplo, ¿no? Con la Confederación Peruano-Boliviana. Pero hay otros presidentes como Lamarr, por ejemplo, que impulsan una economía proteccionista porque piensan que de esa manera protegen a su mercado interno de la competencia que puede venir de afuera. Son dos modelos, ¿no? Distintos que en los siguientes años los diferentes gobernantes van a ir aplicando. Y en cuanto a lo social, se va a mantener el yanaconaje y la esclavitud. La esclavitud es otro tema, ¿no? Porque también recordamos que en el protectorado San Martín lo abolió, pero no se cumplió en verdad, porque los dueños de los esclavos argumentaron que seguirían manteniendo a los esclavos hasta que cumplan 18 años y que ya alcanzada esa edad los iban a dejar en libertad. Pero eso tampoco se llegó a cumplir, ¿no? Entonces se mantuvo la esclavitud. Con respecto al yanaconaje, es muy parecida la situación. ¿El yanacona quién era? Era servidumbre de las familias de posición, ¿no? Familias ricas. Y el yanacona era pues como un esclavo, era como un indígena esclavo, porque no tiene pago, no tiene salario, trabaja en la hacienda, trabaja en la casa, solamente por techo y comida.
Entonces, ese sistema de explotación servil del indígena se mantiene desde la colonia y toda la república. ¿Ok? Entonces, todo se mantiene. En cuanto al territorio peruano, como puedes ver en el mapa, es mucho más extenso de lo que es ahora. Más o menos su extensión era de 2 millones de kilómetros cuadrados. Al día de hoy, creo que si buscamos ahorita en el navegador, nos va a arrojar 1.200.000 kilómetros cuadrados aproximadamente. Eso significa que hemos perdido mucho territorio durante la etapa de la República. Y eso tiene que ver en parte por la mala demarcación de las fronteras, la falta de demarcación de las fronteras, que estaban imprecisas, ¿no? Y eso generaba, pues, conflictos, guerras con los países vecinos. Por eso es que se aplican los principios de uti possidetis y libre determinación de los pueblos, ¿no? Para que mediante estos principios se pueda dar solución a eso. En el principio de uti possidetis, lo que buscaba era respetar digamos, las posesiones que tenías de la etapa colonial. Eso significa, por ejemplo, que si Jaén le pertenecía al Perú desde la etapa colonial, entonces eso se tenía que respetar. Entonces, eso y más la libre determinación de los pueblos, que era la consulta popular que se hacía, ¿no? a las poblaciones para preguntarles si querían pertenecer a un territorio o al otro, ¿no? Eso es lo que se va a, digamos, respetar, pero aún así se van a desarrollar enfrentamientos, no por territorios, ¿no? Principalmente para nosotros, con la Gran Colombia son los conflictos que vamos a tener por este tema, ¿no? Con la Gran Colombia y Ecuador posteriormente. A ver, de los gobernantes caudillos, ¿no? De los caudillos militares, tenemos primero a la Mar, que su gobierno fue interrumpido por un golpe de Estado, tan solo duró 2 años. Y esto, digamos que funcionaba de la siguiente manera, ¿no? Cuando la población que votaba no elegía directamente al presidente. La población que votaba, que era un grupo muy reducido, por cierto, lo que elegían era a una junta de notables. Y esta junta de notables era la que se encargaba de elegir al presidente. Entonces, ¿cómo se llama ese tipo de voto? Se llama voto indirecto. Ahora, tampoco existía Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Ni nada que se le parezca. Entonces, los candidatos que eran propuestos era pues por el Congreso. El Congreso proponía a 2 o 3 candidatos y la Junta de Notables se encargaba de elegir a uno de ellos. Entonces, así funcionaba la elección de los presidentes, ¿no? Porque así la Constitución lo establecía. Y el gobierno era de 4 años. Lamar es un presidente liberal que aplica medidas económicas proteccionistas para que de esa manera proteger el mercado interno, ¿no? Que según Lamar eso es lo que necesitaba, dado que nuestro país era un país pues que recién estaba naciendo y había que darle el mayor impulso a nuestra producción nacional. Entonces, ¿cómo lo logras? Pues limitando la competencia que venga de afuera. Entonces, en ese sentido, la MAR aplicó estas medidas con fines de proteger, ¿no? Nuestra industria local. Hay una constitución de su gobierno que es de tipo liberal, en donde se le otorga mayor peso al Congreso, ¿no? Un parlamentarismo porque aquí van a haber algunas medidas que el Congreso va a tomar, como por ejemplo, se va a decidir que los únicos que van a poder votar
van a ser los alfabetos que tengan un ingreso económico arriba de, digamos, 800 libras. Entonces, bajo esta condición, ya eliminaste a todos los analfabetos, ya los marginaste de la vida política y además estás marginando a aquellos sectores pobres que aunque sean alfabetos tampoco van a poder votar porque el límite de ingreso que tienes que tener es 800 libras en adelante. Entonces, esta constitución va a plantear eso, va a decidir esta situación que es el origen de esto que siempre se critica, ¿no? Que la independencia se logró, pero la marginación hacia la clase indígena continuó tal cual, ¿no? Marginados de la vida política, ¿no? Hay una guerra con Bolivia y con la Gran Colombia por la presencia de Bolívar y de Sucre, ¿no? Estos dos caudillos, porque Bolívar y Sucre también son caudillos, eran enemigos de la clase militar peruana, ¿no? Porque recuerda que Sucre y Bolívar eran aliados y estamos hablando de dos caudillos ambiciosos. Entonces eran enemigos de nuestra clase militar. Y el problema con estos dos señores es que estaban cerca a nosotros. Bolívar era pues el que controlaba, ¿no? La Gran Colombia y Sucre controlaba a Bolivia. Entonces la amenaza es que puede haber una invasión por cualquier lado, ¿no? Por el lado de Bolivia o por el lado de la Gran Colombia. Además, Bolívar reclamaba Tumbes, Jaén y Maynas, ¿no? Y nos lo quería arrebatar. Entonces, por estos motivos, se desata esta guerra en la que nosotros vamos a ser derrotados, ¿no? Con la Gran Colombia vamos a ser derrotados y eso nos lleva a firmar el Convenio Girón. Este Convenio Girón es una tregua a las hostilidades, ¿no? Que se va a firmar, pero Agustín Gamarra considera de que es una amenaza para nosotros, porque la derrota de la mar está demostrando nuestra debilidad y una posible invasión de la Gran Colombia al Perú. Por eso es que por eso es que Gamarra va a derrocar a la mar y va a tomar el poder. Ante eso, el Congreso, a pesar que no estaba de acuerdo con este señor, porque recuerda que Gamarra es un conservador y el Congreso es liberal, obviamente, ¿no? Entonces, aunque no están de acuerdo, igual lo van a reconocer como presidente, ¿no? Ante la situación en la que nos encontrábamos. Gamarra, entre otras cosas, por ejemplo, también es muy recordado por el matrimonio que tenía, ¿no? Con Francisca Zubiaga, más conocida como la Mariscala, que era una mujer que apoyó mucho a su esposo, ¿no? En su gobierno, lo apoyó mucho, y porque además es el modelo de mujer fuerte, no sé si independiente, pero sí con una mirada muy distinta de la mujer andina que se tenía en aquellos tiempos, ¿no? Que se le consideraba pues como ama de casa o como mujer sumisa. En cambio, Francisca Zubiaga era todo lo contrario, ¿no? Una mujer con coraje, con carácter, con mucha decisión que apoyó a Gamarra siempre. Entonces, aparte de su esposa, también importante de este gobierno es que se firma la paz con la Gran Colombia. Este tratado se conoce como la Reagual. Es un tratado de paz y de límites con la Gran Colombia que momentáneamente contienen, ¿no? Ahí frenan los problemas con este estado. Porque posteriormente otra vez vamos a tener problemas, tú lo sabes, ¿no? Van a haber guerras con Ecuador varias veces. Ahora, ¿cuál es el tema, chicos? El tema acá es que la Gran Colombia se va a desintegrar y producto de ello, Colombia, Ecuador y Venezuela se van a separar, ¿no? Van a aparecer como repúblicas independientes. Entonces, Ecuador
va a heredar los problemas que nosotros teníamos con la Gran Colombia. Si antes la Gran Colombia ambicionaba Tumbes, Jaén y Maynas, ahora Ecuador va a ambicionar Tumbes, Jaén y Maynas. Por eso que nosotros, además del Tratado Larrea-Gual con la Gran Colombia, vamos a firmar el Tratado Pando-Noboa con Ecuador. Es lo mismo que el Tratado Larrea-Gual con Colombia, pero en este caso es Pando-Noboa es con Ecuador, ¿ok? Termina el gobierno de Gamarra de 4 años y el Congreso elige, ¿no? Logra hacer elegir a Orbegoso, que es un presidente liberal, cuyo gobierno va a ser muy inestable, porque va a tener constantes intentos de golpe de Estado por parte de Bermúdez, de Gamarra, de Salaverry. En el caso de Bermúdez, no hay más que decir. Hay una estrategia política que se conoce como el abrazo de Maquinguayo, en donde las tropas de ellos, ¿no? Se van a encontrar y tú dirías, profesora, se encontraron cara a cara, entonces, profesora, se masacraron. No, porque como estrategia, lo que van a hacer es darse un saludo, ¿no? Lo que se conoce como un abrazo, pero no es un abrazo, sino que es un saludo diplomático para contener la situación, porque ellos eran enemigos, pero hasta los enemigos saben en qué momento atacar y en qué momento no. Entonces, en el momento en que ellos se encuentran en Maquinguayo, ¿no? Ellos sienten que no es el momento, ¿no? Y por eso es que se recuerda, ¿no? Ese evento como algo diplomático, pues, ¿no? De esta guerra civil que había entre los dos, ¿no? Entre Bermúdez y Orbegoso. Ahora, quien sí lo quiere derrocar con todo y sin piedad es Salaverry. Y para eso tenía la complicidad de Gamarra. Pero aquí entra a tallar un personaje muy importante de la política peruana y también boliviana, Andrés de Santa Cruz, que se va a unir a Orbegoso y le va a proponer derrotar a Gamarra y a Salaverry, pero a cambio, Orbegoso tiene que ayudar a Santa Cruz a formar la Confederación Perú-Boliviana. Orbegoso acepta y se forma la alianza y frente a ello, Gamarra y Salaverry se unen para hacer frente, ¿no? a esta unión de Orbegoso contra Santa Cruz. ¿Cómo se define todo esto? Santa Cruz se encarga de derrotar a Salaverry y a Gamarra. Cuando derrota a Gamarra, Gamarra se logra escapar y huye hacia Ecuador. Mientras que en el caso de Salaverry va a ser derrotado en Arequipa y luego fusilado en Socabaya. Ahí tienes a Felipe Santiago Salaverry como el presidente más joven del Perú. No tenía ni 30 años cuando fue presidente del Perú y fusilado por Santa Cruz en Socabaya. Luego del fusilamiento de Salaverry y de la derrota de Gamarra, Santa Cruz va a crear la Confederación Perú-Boliviana con el apoyo de Orbegoso. Estamos hablando de un estado extinto que solamente pues duró 3 años y lo que buscaba era la integración política y económica de Bolivia con el Perú. Pero no todo el Perú, chicos. O sea, decir el Perú está bien, pero específicamente era la integración del sur del Perú y Bolivia. Eso es lo que más le importaba a Santa Cruz, la parte sur del Perú y la parte de Bolivia, ¿no? Integrarlos económicamente. ¿Para qué? Para poder lograr la hegemonía comercial en el Pacífico Sur, desplazando a Chile y a Argentina. A ver, ¿qué tiene que ver Chile y Argentina, ¿no? en este asunto? A ver, si nosotros miramos la fecha, 1836, 1839, nos damos cuenta que estamos en el mundo, se está desarrollando la primera revolución industrial. Entonces, Inglaterra, que era pues la primera potencia del mundo, requería una gran cantidad de materias primas para sus industrias, ¿no? Y entre ellas, pues,
acá entre Bolivia y el Perú, ¿no? La parte sur del Perú, habían dos recursos que tenían una gran demanda por parte de Europa, ¿no? Estamos hablando de la lana y el algodón. Dos recursos que abundaban aquí en el sur del Perú y en Bolivia, pero que no salían a través de los puertos ni de Perú ni de Bolivia, pero sí salían por los puertos de Chile y Argentina, lo cual terminaba beneficiando a los chilenos y a los argentinos, pues, ¿no? Porque ellos, sin tener ningún tipo de mayor, digamos, participación, ¿no? Digamos, en nuestra economía o nuestros recursos, sí se beneficiaban porque a través de sus puertos se comercializaban, ¿no? La lana y los minerales. ¿Y eso por qué, no? Tú te preguntarás, pero ¿por qué ocurría eso? Era parte del circuito comercial que Inglaterra realizaba. O sea, si tú fueses Inglaterra y tienes que comprar lana y minerales, pero esa mercancía la puedes sacar de un puerto A o un puerto B, ¿no? En donde el puerto A te queda más cerca y el puerto B te queda mucho más lejos, ¿por qué puerto lo vas a sacar? Obviamente por el puerto A, porque es el que más rápido te permite pues el recorrido de este circuito. Entonces, para los europeos, para Inglaterra, el circuito comercial más rápido era a través del puerto de Argentina o de Valparaíso. Y entonces, por eso es que los chilenos y argentinos se beneficiaban aunque no tengan ningún otro tipo de participación. Entonces Santa Cruz quería romper con eso y así lograr pues la hegemonía comercial de Bolivia y del sur del Perú, ¿no? Las bases de la confederación se van a sentar en el Congreso de Tacna, en donde se va a establecer lo siguiente, que el Perú va a ser dividido en dos partes, ¿no? El estado norperuano, surperuano, y junto con Bolivia van a formar la confederación, o sea, la confederación va a estar formada por el Estado norperuano, el Estado surperuano y el Estado de Bolivia. Cada uno de ellos son independientes, tienen su propio presidente, su propio congreso, su propia bandera, ¿no? Entonces son independientes. Pero Bolivia es como la capital, o sea, es como que el centro de poder. Además, el protector, ¿no? O sea, cada estado tiene su presidente, pero aparte de eso, Santa Cruz se convierte en el protector de la Confederación. Su cargo duraba 10 años y podía reelegirse muchas veces más. Y sus poderes eran pues absolutos, porque él podía hacer la guerra, firmar la paz, encargarse de la economía, disolver los congresos, ¿no? Y varias cosas más, o sea, él tenía todos los poderes. Entonces, como podemos ver, la Confederación Peruano-Boliviana políticamente era conservadora, muy autoritaria, pero económicamente no es así, porque Santa Cruz va a decretar la ley de puertos libres. ¿Qué dice esta ley? Dice que a partir de ahora el puerto de Paita, Callao, Arica y Cobija son declarados puertos libres. Si tú comercializas directamente con ellos, no vas a pagar impuestos. ¿Y eso qué está buscando, no? Que ¿para qué se hace esta ley? Para que los ingleses, ¿no? Los empresarios se inclinen a comercializar directamente con nuestros puertos. Y así el puerto de Chile y de Argentina quedan, pues, digamos, marginados, ¿no? Excluidos de estas relaciones comerciales. Y de esa manera, pues, se logra la hegemonía de Bolivia y del Perú, ¿no? Entonces, esa es la ley de puertos libres que Santa Cruz va a impulsar y por lo cual Chile y Argentina nos van a atacar,
¿no? Nos van a atacar. Ahora, hay que agregar, chicos, hay que agregar que antes de la Confederación, entre el Estado norperuano y Chile, había un comercio monopólico en el cual nosotros le vendíamos azúcar a los chilenos y ellos nos vendían trigo. Pero este comercio era cerrado porque solamente era entre el Estado norperuano y Chile. Entonces, cuando surge la Confederación, esto se va a romper. Por eso es que van a haber muchos peruanos conservadores que van a atacar la Confederación. Ahora, la Confederación va a ser atacada. Perdón, chicos. Decía que la Confederación va a ser atacada por las campañas restauradoras, porque supuestamente lo que se buscaba era restaurar el equilibrio, ¿no? Geopolítico a nivel de Sudamérica, ¿ya? Por eso que se llaman campañas restauradoras y está impulsado por los chilenos, por Argentina también, ¿no? Y por la clase conservadora peruana, ¿no? ¿Cuál es el pretexto? Cuando Bolivia invadió Perú para derrotar a Salaverry y a Gamarra, eso pues se toma como un motivo, ¿no? Mira, Santa Cruz entró al Perú, ¿no? ¿Con qué permiso? Entonces se considera como una invasión. Y además en Chile también habían problemas, ¿no? El presidente Joaquín Prieto tenía un enemigo que era Ramón Freire. Y este caudillo Freire, ¿no? Ese militar, quería derrocar a Prieto, ¿no? Y para eso, pues, impulsa, ¿no? Digamos, una expedición, ¿no? Que busca acabar con el poder del presidente Prieto. Y los chilenos van a decir que esa expedición Freire estaba apoyada por la Confederación, ¿no? Es lo que van a argumentar como pretexto para también atacar la Confederación. Chicos, la Confederación finalmente va a ser derrotada, ¿ya? En la primera batalla no, ¿ya? La batalla de Paucarpata, esa no. En la siguiente batalla, en la de Yungay, ahí sí nuestra Confederación va a ser derrotada y se terminó, ¿ya? Ahora, Gamarra estuvo apoyando a los chilenos. Por eso que cuando Santa Cruz fue derrotado, Gamarra va a recuperar el poder y otra vez lo van a nombrar presidente, con apoyo de los chilenos. Este segundo gobierno de Gamarra es corto, solamente dura 2 años, porque va a morir en una batalla. ¿En qué circunstancias? Cuando Gamarra intentaba invadir Bolivia, ¿ya? Y esa es una parte que no te mencioné. Santa Cruz era ambicioso, hay que decirlo, pero Gamarra también lo era, muy ambicioso también. Santa Cruz quería formar la Confederación y Gamarra también quería formar la Confederación Peruano-Boliviana. Inclusive en algún momento ellos conversaron. Y Santa Cruz le propuso, ¿no? Dijo, ¿sabes qué, Gamarra? Vamos a hacer la confederación. Y Gamarra estuvo de acuerdo, pero hay un punto, que en esa confederación yo voy a ser el supremo protector. Entonces a Gamarra eso no le gustó, porque Gamarra quería ser el líder máximo de esa confederación. Por eso que ellos no llegaron a ningún acuerdo y se volvieron enemigos. Pero entonces, que te quede claro que Gamarra también tenía las mismas intenciones. Su gobierno es corto, como te decía, porque él va a intentar invadir Bolivia y va a morir en el campo de batalla, ¿no? En la batalla de Ingavi, Gamarra va a morir a cargo de Manuel Vallivian, ¿ok? Su corto gobierno va a promulgar una constitución desde Huancayo, por eso que le conocen como la Constitución de Huancayo en 1839. Y comienza el tema del guano, ya que lo vamos a ver ahora. A ver, cuando muere Gamarra, se supone que el poder quedaba en manos de Manuel Menéndez, pero la verdad es que los militares peruanos no lo reconocieron como tal y lo derrocaron.
y desde ahí comenzaron a enfrentarse en una etapa conocida como la anarquía militar, de 1841 a 1845. Nieto, Lafuente, Vivanco, Torrico, Menéndez, ¿no? Un grupo de caudillos que se van a pelear por el poder, generando una anarquía nunca antes vista. Mira, imagínate que durante esta etapa vamos a tener presidentes hasta por horas, o sea, así, más corto que el gobierno de Merino, o no sé, a quién más podemos mencionar, ¿no? Pero gobiernos así totalmente efímeros. El único que alcanzó tomar el poder por un mayor tiempo es Manuel Vivanco, gobierno conocido como el Directorio y que va a ser derrotado en la batalla de Carmen Alto por por Ramón Castilla. ¿Ok? Vamos con la época del guano. Jóvenes, la época del guano, también conocida como la prosperidad falaz, porque así fue denominado por Jorge Basadre, ¿ya? Es un periodo en el cual vamos a tener grandes ganancias con la venta del guano, pero cuando termina la etapa del guano, ¿no? 1870, entramos en una bancarrota peor de cómo empezamos, o sea, más pobres que cuando logramos la independencia, o sea, estábamos en bancarrota total. Y tú te preguntarás, ¿por qué, verdad? Si después de tanto dinero, ¿cómo puede venir una bancarrota? Eso no tiene sentido, no tiene lógica, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a aclarar por qué entonces se dio esa etapa, ¿no? Que le da este nombre a esto, ¿no? Que es la prosperidad efímera, falaz o mentirosa, ¿no? Chicos, este periodo es un periodo de bonanza económica gracias a la venta del guano. Ese guano, chicos, ¿ya? Que por siglos y siglos y siglos había estado acumulado en las Islas Chincha y que nunca se supo para qué servía. Pero cuando llegamos a la época de la industrialización, países como Inglaterra o Francia, Holanda, ¿no? Van a buscar este guano para fertilizar sus campos de cultivo. Y ahí es donde nuestro guano adquiere una demanda que no te imaginas, ¿no? Y además era pues un guano totalmente rico en nutrientes que va a ser el más demandado, ¿no? El más pues cotizado en el mercado internacional. Entonces, para nosotros, ¿no? Es una etapa de bonanza, producto de la venta del guano, pero que, como te dije, a la larga no nos va a reportar ninguna ganancia y eso tiene que ver con la pregunta ¿en qué se gastó la plata del guano? A ver, imagínate que tienes el 100% del dinero y un 20% lo vas a utilizar para poder pagar la deuda interna que tienes en tu país, ¿no? Porque en tu país hay gente que ha prestado dinero para la independencia y ahora están exigiendo que se les pague. Entonces tú vas a pagar a esa gente y del 100% de dinero más o menos vas a gastar un 20%. Otro 20% lo vas a utilizar para poder gestionar un plan de ferrocarriles que los países potencia, ¿no? Industrializados están impulsando, ¿no? Planes ferroviarios porque la llegada de la industrialización, ¿no? Ha puesto en evidencia la importancia, ¿no? De este tipo de transporte. Entonces tú vas a hacer lo mismo y vas a impulsar, ¿no? Un plan ferroviario en el cual te vas a gastar un 20% más de la plata del guano. Luego vas a gastarte un 7% por lo que es la manumisión de la esclavitud. A ver, ¿cómo es esto, chicos? Ustedes saben que... A ver, chicos, déjenme ver si acá alguien está hablando, porque me pareció que... A ver, vamos a ver si alguien está diciendo algo o no. No.
Ya, déjenme acá, chicos, apagar porque se pone muy lento. Mejor la apago ahí. Ya, mejor así, porque está muy lento esto. Ya. Entonces, entonces yo te decía, ¿no? 20% ferrocarriles, 20% deuda interna y 7% para la manumisión de la esclavitud. ¿Cómo es esto, no? Lo de Ramón Castilla, tú sabes, ¿verdad? Que Ramón Castilla abolió la esclavitud desde Huancayo. Pero imagínate que tú eres un dueño de esclavos. Tú tienes 5 esclavos y ahora que el presidente ha decretado la libertad de los esclavos, tú vas a reclamar porque consideras que es injusto, ¿no? Esos esclavos tú los has comprado con tu dinero, los has mantenido, entonces tú necesitas que el Estado te indemnice por ese gasto. Entonces tú vas a reclamar y finalmente el Estado te va a indemnizar. Entonces, imagínate que en ese tipo de pago el Estado peruano va a gastar un 7% de la plata del guano. Y nos quedaría un 53%, ¿verdad? Ya, ¿eso sabes en qué se gastó? En mantener a la burocracia civil y militar. Entonces, ahí tienes tu respuesta. La plata que ganamos con el guano fue para enriquecer, engordar, mantener a la clase corrupta, ¿no? Civil y militar del Perú. Así que la oligarquía peruana que tú vas a observar años después, ¿no? Por ejemplo, durante la República Aristocrática y todo eso, esa gente viene de engordarse de la época del guano, ¿ok? Ahora, otro tema con el guano es que no requiere mucha inversión para poder venderlo, porque no es algo que tú tengas que producir, o sea, no es como la tierra que tú tienes que trabajarla, tienes que echarle fertilizante, o sea, aquí no hay nada de eso. El guano es un producto, es un recurso que solamente tienes que embalarlo, transportarlo y venderlo. Pero aún así, chicos, nosotros no teníamos dinero. Entonces, el Estado peruano le va a vender no, le va a alquilar la isla Chincha a un empresario. Se supone que el contrato era por 7 años, pero al primer año, cuando el Estado peruano eh, vio, ¿no?, que las grandes ganancias que tenía este empresario con el guano, van a suspender el contrato y lo van a anular. Y el Estado va a realizar la venta directa del guano, pero no nos va a ir bien tampoco, porque recuerda que a pesar de que el guano era muy fácil de vender y con poco capital, aún así nosotros no teníamos ese dinero, ¿no? Recuerda que el Perú no tenía dinero para eso. Por eso es que cuando llega Ramón Castilla al poder, lo va a poner en consignación. ¿Qué significa esto? Mira, vamos a suponer que yo soy una consignataria, ¿no? ¿Qué soy? Soy una empresaria, pues. Soy una empresaria que voy a hacer un acuerdo con el Estado peruano y yo me voy a encargar de todo el proceso de la venta del guano. De tal manera que yo me voy a encargar de pagar al personal para que recojan el guano, lo voy a llevar al puerto del Callao, voy a pagar todos los permisos, ¿no? Voy a llevar el guano a Europa, ahí voy a pagar también todos los permisos, ¿no?, para la venta de ¿no?, de este recurso, luego voy a vender el guano y una vez que ya tengo el dinero del guano, lo que voy a hacer es separar una parte de mi capital, ¿no?, que es lo que he invertido en todo esto. Otra parte la voy a tomar de mi ganancia, ¿no? Va a ser mi ganancia por todo esto. Y lo último, lo que queda es, se lo voy a entregar al Estado peruano como la ganancia de ellos. Entonces, de esa manera los consignatarios ganaban, ¿no? Se enriquecían y el Estado peruano también veía, pues, grandes ganancias con la venta del guano. Ya al último viene el monopolio, que es con Balta, que se los voy a explicar después, ¿ya? Chicos, entonces ya sabemos cómo se vendió el guano, ya sabemos dónde se fue la plata del guano,
Y ahora vamos con otras características, ¿no? Por ejemplo, durante la prosperidad falaz, también vamos a encontrar a presidentes militares que van digamos, que van a gobernar, ¿no? Como Ramón Castilla, como Echenique, y también son caudillos, porque también participaron en la independencia, también tenía gente que los apoyaba, y también pues son gobernantes que van a, digamos, en cierta manera, ¿no? Buscar beneficios para ellos, ¿no? Hay mucha corrupción también durante estos años, tanto con Ramón Castilla como con Echenique. Hay mucha corrupción que más adelante les voy a comentar. Y se expande mucho la burocracia. Jóvenes, de todos los presidentes de la República que hemos tenido, con Castilla, con el oncenio, ¿y con quién más podría ser? Con Velasco también. Son gobiernos donde se ha aumentado mucho la burocracia, jóvenes. Y ustedes saben a qué me refiero, bueno, a qué nos referimos, ¿verdad? La burocracia lo conforman todos los funcionarios que trabajan para el Estado peruano. Vale decir, desde los jueces, fiscales, alcaldes, ministros, no sé, los que se encargan de las principales instituciones públicas y todo ello, ¿no? Entonces, esa burocracia en el gobierno de Ramón Castilla, por ejemplo, creció muchísimo, jóvenes. ¿Y cuál es el problema, profesora? El problema son dos, ¿ya? Son dos los problemas. Número uno, que con nuestra plata, ¿no? Con la plata del Estado, tienes que pagarle a todos ellos. Mayor burocracia, más plata que vas a gastar para pagarles. Menor burocracia, menos plata, pues, ¿no? Obviamente. Otro problema es que cuando hay una mayor burocracia, todo se hace más lento. Por ejemplo, tú te vas a hacer un trámite a la RENIEC, ¿no? Por ejemplo, y te dicen, ya, su DNI se lo entregamos acá en un mes. Y tú dices, pero ¿por qué en un mes, no? Si es una cosa así chiquita que me lo pueden dar en 2 días. Pero por dentro, ¿cómo funciona? De una oficina tienen que pasar a la otra, luego a la otra oficina, luego allá a la oficina, acá hay, y 100 oficinas antes de que llegue a su oficina la final, ¿no? Y así es en todas las instancias, ¿no? Que conocemos, suele darse de esa manera, ¿no? Trámites muy largos que todo lo vuelven muy lento, muy ineficiente también, porque en cada una de esas oficinas, supongamos que tu documento tiene que llegar a la tercera oficina y llega a esa oficina y problemas porque la persona que se encarga justo entró de vacaciones. Problemas porque justo esa persona no vino a trabajar hoy. Y cosas así, ¿no? Imagínate, ¿no? Entonces, se genera eso. Y lo último que se genera, y puede ser que es lo peor, es la corrupción, jóvenes. Mayor burocracia, más corrupción hay, chicos. Menor burocracia, podríamos decir que eso también puede disminuir. Entonces, políticamente vamos a ver esa característica. Hay una más, chicos, que podemos aumentar, que en estos años van a disminuir los problemas caudillescos, o sea, las guerras civiles, cambio de constitución, todo eso va a disminuir en comparación con el caudillismo de los años anteriores, ¿ya? Así que va a haber mayor estabilidad política y también mayor presencia del Estado en las provincias, ¿ya? Ramón Castilla va a lograr que su gobierno llegue a más partes del interior del país y eso se va a sentir, pues, ¿no? Eso es como, es algo bueno porque las diferentes provincias del Perú van a sentir que verdaderamente pertenecen al Perú, ¿no? Y que también son tomadas en cuenta por los gobiernos. Económicamente tenemos que se incrementa el gasto y la deuda pública por lo que estábamos mencionando, ¿no? Por el aumento de la burocracia, ¿no? Y también las obras públicas que se van a hacer durante estos gobiernos
Y cuando termina el guano, el Estado se declara en bancarrota, como ya te lo estaba mencionando, ¿no? Cuando acaba la prosperidad falaz en el año 70, 72, el Estado no tiene plata. Socialmente, como te dije, la clase criolla se va a enriquecer tanto que se va a convertir en una clase oligárquica, ¿no? Una oligarquía. Y eso va a ser con la plata del guano. Esta clase oligárquica es la que durante la República Aristocrática van a tomar el poder en el Perú, ¿no? Entonces aquí se forma este sector, ¿no? Criollo, ¿no? Oligárquico. Y también hay migración, que lo vamos a ver a continuación con Ramón Castilla, ¿ok? A ver, Ramón Castilla tiene dos gobiernos. El primero de ellos de 6 años, porque así la Constitución lo va a establecer, ¿ya? Un gobierno de 6 años. Vamos a ver que se va a crear la ley de la consolidación de la deuda interna, mediante la cual se va a pagar a todas las familias que habían prestado dinero para las guerras de la independencia. Y Ramón Castilla lo que había presupuestado para ello fue en total unos 7 millones de pesos. Y durante su gobierno logró pagar unos 5 millones, ¿no? Aproximadamente. Entonces, al siguiente gobierno le faltaría pagar unos 2 millones más y ya con eso la deuda se terminaba de pagar. También se van a dar las consignaciones, como ya te lo expliqué. Y lo que sí hay que agregar es que durante los primeros años, ¿no? De los años 50, no más en adelante, hasta el año 60, 62, los que van a tener la consignación del guano son extranjeros, ¿no? Como la casa Gibbs, por ejemplo, ¿no? Que son casas europeas. Pero ya desde los años 60 hasta los años 70, quienes van a tomar la consignación del guano son empresarios peruanos, ¿ya? Son empresarios peruanos de los cuales más adelante vamos a hablar, ¿ok? La inmigración que se promueve es la europea y la asiática, ¿no? Con respecto a la europea, estamos hablando de mano de obra que va a ser utilizada en diferentes trabajos, ¿no? Pero como una mano de obra técnica, o sea, la población europea que va a llegar al Perú se va a dedicar a diferentes oficios, ¿no? Trabajos en algunas pequeñas industrias, ¿no? Talleres, siempre como mano de obra técnica. En cambio, la población asiática que va a venir, ¿no? Principalmente chinos, ellos van a ser utilizados como mano de obra barata, o sea, no calificada. Y ellos en lo que van a trabajar es en las haciendas, ¿no? O también van a ser llevados a extraer el guano de las Islas Chincha. Se habla que durante estos años hubo pues empresarios, ¿no? Que se beneficiaron con este tráfico, ¿no? De comercializar con esta población china que llegaba al Perú, pero de una forma engañada, ¿no? Porque supuestamente iban a tener beneficios, un contrato laboral, pero una vez que llegaban al Perú eran maltratados, eran explotados con largas jornadas laborales y pues los que más se beneficiaban eran los traficantes que, ¿no? Eran intermediarios, ¿no? Digamos, en contratar, ¿no? A esta población china. También se realiza el primer presupuesto nacional, cuyo, digamos, que ya había sido planificado desde antes, ¿no? Poder realizarlo, pero por los mismos problemas que hubieron en el Perú, ¿no? Las guerras civiles que se desataron, este presupuesto nacional no pudo hacerse y con Castilla, pues, digamos, se va a poder realizar, ¿no? Y va a ser una excelente medida porque de esa manera va a ayudar a presupuestar los gastos y los ingresos que el Perú va a tener durante estos años. Ferrocarriles, ¿no? Si hablamos de ferrocarriles, el primer ferrocarril que va a llegar a Sudamérica es al Perú. Estamos hablando del ferrocarril La Callao,
que va a recorrer la ruta de Lima a Callao, por eso es que lo llamaban la Callao. Y también se da la compra del barco de guerra Rímac, ¿ok? Que vamos a ver que es el que está ahí en la imagen y que demuestra la prosperidad económica que vivíamos en esos años, ¿no? Que dicho sea de paso, el Perú va a convertirse en una pequeña potencia a nivel de Sudamérica, ¿no? Nos estábamos modernizando, teníamos pues, ¿no? Estas adquisiciones que nos ponían por encima de otros países de la región y eso era gracias, ¿no? a esta época de bonanza del guano. Y jóvenes, recuerdan que con la Constitución de la MAR, ¿no? de 1828, se prohibió el voto de los analfabetos. Entonces, eso de ahí trajo pues un gran debate durante muchos años. En el gobierno de Ramón Castilla, este debate pues continuó y no se llegó en realidad a tomar una decisión, ¿no? Porque había gente que estaba a favor de que los analfabetos no voten porque decían que los analfabetos no podían demostrar, digamos, si su preferencia era algo que venía de ellos o de repente eran manipulados por otras personas, ¿no? Para lograr intereses. Entonces, había gente que estaba en contra, ¿no? Del voto de los analfabetos, como también había gente que estaba a favor, ¿no? De que estos grupos voten, así que en el gobierno de Castilla se dio este importante debate, ¿no? Que va a continuar todavía más tiempo. ¿Qué más tenemos por acá? Ok, cuando ya vemos que termina el gobierno de Ramón Castilla, llega al poder su amigo, ¿no? Este militar Echenique, que su gobierno va a firmar un tratado con Brasil, que es conocido como un tratado de comercio, ¿no? Un tratado donde lo que se busca es llegar a un acuerdo con Brasil para poder tener beneficios para poder impulsar el comercio a través del río Amazonas. Entonces, de esa manera el Perú le cede territorios a Brasil, ¿ya? Le cede territorios a Brasil, pero a cambio se buscaba tener, pues, ¿no? Como vuelvo a repetir, ese permiso para poder navegar por las aguas del río Amazonas y así impulsar nuestro comercio, ¿no? Pero nosotros entregamos, ¿no? El territorio a Brasil, pero la otra parte, ¿no? Del impulso de nuestro comercio no se dio, ¿no? Tal cual, porque faltó más inversión, ¿no? Faltó más conocimiento de lo que verdaderamente se quería, ¿no? Impulsar y básicamente en eso quedó, ¿no? Este tratado con Echenique, ¿no? Se promueve la inmigración alemana hacia la selva central del Perú, ¿no? La zona de Posuso, Xapampa, Pichanaki, ¿no? Toda esa zona. Eh, ya que durante estos años, como sabemos, la población europea había aumentado, ¿no? significativamente y eso generó las migraciones del siglo XIX y América fue el continente más elegido, ¿no? El Perú también fue un destino de muchos migrantes y esto era impulsado o apoyado por los gobernantes mismos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Echenique, él va a promover, va a apoyar, ¿no? estas inmigraciones porque en esos años se pensaba que sino que la raza blanca era superior al resto de las razas, era como una raza más desarrollada, con una cultura superior. Y ese pensamiento tan racista lo tenían muchos gobernantes de esos años. Es por eso que eh, Echenique va a apoyar estas inmigraciones, ¿no? Y también muchos gobernantes de acá de Sudamérica también lo van a hacer, ¿no? Con estas mismas ideas racistas. Decíamos que
Castilla había pagado 7 millones de pesos y al gobernante que le continuara, o sea, Echenique, le faltaba pagar 2 millones más, pero en realidad no fue así, porque Echenique va a terminar pagando 20 millones de pesos al tema de la deuda interna. Chicos, ¿y eso por qué habría ocurrido? Por corrupción, jóvenes, ¿ya? Por corrupción. Mira, más o menos imagínate que tú prestaste dinero para la independencia. Entonces debes tener un documento que avala ese préstamo, ¿no? Un documento con tus nombres y el monto que prestaste y la fecha y las firmas y un sello. Entonces tiene que tener todo eso. Y en el gobierno de Ramón Castilla dicen que efectivamente así se iba dando, ¿no? El pago de la deuda interna. Pero con Echenique ya no era necesario que tú presentaras un documento, solamente ibas, afirmabas que habías prestado plata y te daban, ¿no? Y te daban el dinero que tú pedías, pero no exactamente cualquiera podía hacer eso. O sea, si tú eras un indígena y querías hacer eso, te botaban a patadas. Pero si eras alguien de la clase criolla, aristócrata, inmediatamente te lo daban, ¿no? Porque no se podía desconfiar de la palabra de una persona de honor, ¿no? O sea, esa es la idea, pues, racista totalmente, ¿no? Y de esa manera, pues, se entregó 20 millones de pesos en el gobierno de este señor, ¿no? Ese es el famoso escándalo, ¿no? De la ley de la consolidación de la deuda interna. Tanto fue el escándalo que el propio Ramón Castilla, que era amigo de Echenique, tuvo que impulsar una revolución para acabar con el gobierno de Echenique, ¿no? Y para esa revolución, Ramón Castilla se unió a un sector de los liberales y así en la batalla de La Palma derrotó a Rufino Echenique. Pero acá eso no es todo, jóvenes, porque también hay que mencionar que, número uno, que Ramón Castilla se unió a liberales. Y eso ya es importante porque recordemos que Castilla era conservador. Entonces, acá ya hay un punto que llama la atención. Ahora, Ramón Castilla quería volver a tomar la presidencia. Entonces los liberales le van a recomendar que para poder ganarse el respaldo del pueblo, abolíe la esclavitud y elimine el tributo indígena. Y es por eso que Ramón Castilla lo va a hacer. Va a eliminar el tributo indígena en Ayacucho y va a abolir la esclavitud en Huancayo. Eso, como puedes ver, lo hizo Ramón Castilla, sí lo hizo, pero no fue su idea, sino fue un consejo que le dieron. Y no fue pues por una convicción, sino más bien por una estrategia para ganar el respaldo del pueblo y volver a postular a la presidencia, ¿no? Y finalmente, como sabemos, va a ganar Ramón Castilla otra vez y se convierte por segunda vez en nuestro presidente. En esta segunda vez va a tener dos constituciones. La primera de ellas es una constitución muy liberal, que a Ramón Castilla pues no le conviene porque limita mucho sus poderes. Entonces Ramón Castilla la va a eliminar y también se va a alejar de los liberales, ¿no? Va a romper con los liberales y va a impulsar luego una nueva constitución que es más moderada en el año 1860. También Ramón Castilla va a modernizar Lima con el alumbrado a gas, con el agua potable para las principales ciudades, ¿no? Como Arequipa, como Trujillo, como Lima, Cusco, ¿no? Ciudades nada más, ¿no? Y construye el mercado central, la penitenciaría, el sistema de correos, ¿no? El ferrocarril Lima-Chorrillos. Entonces son obras que Ramón Castilla va a hacer durante su segundo gobierno. Y por último, vamos a mencionar que surge o se crea la Sociedad Peruana de Consignatarios, que son los empresarios peruanos que se van a encargar de la consignación del guano. Muy bien, chicos.
¿Qué sigue después? Cuando termina el gobierno de Ramón Castilla, va a llegar al poder Miguel de San Román, que como podemos ver, no lo hemos colocado en el PPT. ¿Ya? No hemos colocado el gobierno de Miguel de San Román en el PPT, cuyo gobierno es bastante cortito, ¿no? Es un gobierno bastante corto por la muerte del presidente San Román, en donde lo que se recuerda es haber establecido el sistema métrico decimal y la unidad es el sistema de pesos, ¿no? Como sistema de medidas. Entonces, eso, ¿no? Eso respecto a este presidente San Román. Y que tras su muerte, quien va a tomar el poder es su primer vicepresidente, José Antonio Pezet. Cuando estamos con el presidente Pezet, ¿no? Se desata la guerra con España. Jóvenes, España nos quiere colonizar otra vez. Y esto tiene que ver con un proceso más grande, chicos. Recuerda que estamos en el siglo XIX y que en Europa se está desarrollando el imperialismo colonial del siglo XIX. Eso significa que las potencias como Inglaterra, Francia, Holanda, Italia, ¿no? Alemania, están lanzándose a la búsqueda de colonias en América, en Asia y en África. Entonces, como parte de ese proceso, ¿no? España también busca colonizarlos para poder obtener nuestro guano y de esa manera España poder recuperar el prestigio que había perdido. Pero hay algunos antecedentes, ¿no? Antes que se desate esta guerra. España envía una misión diplomática al Perú para que estudie nuestra pues, zoología, nuestra botánica, nuestra geografía. Pero lo alarmante de esta misión científica es que va a venir acompañada con barcos de guerra, ¿no? Lo cual obviamente fue amenazante, pero en ese momento no causó más, ¿no? O sea, no hubo ningún tema más ahí, así que ese es un antecedente. Y también lo que va a pasar en la hacienda de Talambo, al norte del Perú, en donde hay un grupo de trabajadores de esta hacienda que se van a enfrentar por cuestiones laborales, ¿no? Se van a enfrentar y producto de eso, un trabajador español muere. Entonces, el gobierno español reclama, pide explicaciones al gobierno peruano y ante, digamos, una mala comunicación, el gobierno español decide enviar un representante con el título de comisario regio, al cual el gobierno peruano no le va a permitir el ingreso. Y tú te preguntarás por qué, ¿verdad? ¿Por qué nosotros no le permitimos el ingreso a este comisario regio? ¿Saben por qué, chicos? Porque ese título de comisario regio, nosotros se utilizaba, ¿no? Cuando nosotros éramos colonia de España, o sea, es un título colonial. No, si nosotros permitíamos el ingreso del comisario regio, era lo mismo que estar, digamos, reconociendo que aún éramos colonia de España y eso nosotros no lo podíamos permitir. Por eso es que lo rechazamos, ¿no? A este comisario regio y acto seguido España capturó nuestras Islas Chincha con sus barcos de guerra, obviamente, y nos amenazó. Si nosotros no le entregamos, ¿no? Lo que ellos nos pidan, se van a quedar con nuestras Islas Chincha. ¿Qué es lo que nos estaban pidiendo? El pago inmediato de 3 millones de pesos, ¿no? Por todos los daños ocasionados. El pago de la deuda de la capitulación de Ayacuchos, que nosotros nos comprometimos en pagarlo, pero hasta ese día no lo hacíamos. Y otra serie de medidas, pero ya de tipo diplomáticas, ¿no? Como saludo de banderas, dejar que ingrese al Perú el comisario regio,
y una, ¿no? Un encuentro formal, diplomático. Entonces eran ya cosas así. El presidente Peset acepta las condiciones de España y se firma el Tratado Vivanco-Pareja, que lleva el nombre de los representantes de Perú y España, ¿no? Entonces, así se llama, Vivanco-Pareja. En este tratado, Peset acepta todas las condiciones que España nos había puesto, pero el pueblo peruano, cuando se entera de esto, lo va a rechazar y lo van a llamar el Tratado de la Vergüenza, porque para la opinión pública peruana, no le deberíamos dar nada a España, ¿no? Entonces hay un rechazo común, ¿no? De toda la población peruana y eso hace que desde Arequipa el caudillo Mariano Ignacio Prado se levante y con el apoyo del pueblo le dé golpe de estado a Peset. También va a eliminar el Tratado de Vivanco-Pareja y va a derrocar al presidente Peset y le declara la guerra a España. ¿Ok? Jóvenes, la guerra con España no sería nada fácil porque nos guste o no, España era una potencia frente a nosotros, ¿no? Por eso que le vamos a pedir ayuda a Ecuador, Chile y Bolivia. Y así se forma la cuádruple alianza, en donde el único país que realmente nos ayudó, y hay que reconocerlo, es Chile. Chicos, espérense un minutito acá, voy a traer un vasito con agua, ¿ya? A ver, permítanme un ratito acá, por favor, no se vayan, ¿eh? Ya, chicos. Entonces, decíamos que se formó la cuádruple alianza, pero que verdaderamente el país que nos ayudó fue Chile, porque esta guerra era de tipo naval y pues tanto Ecuador como Bolivia no tenían escuadras, entonces hay que también especificar eso. Y eh, las acciones que se van a dar son el combate adaptado, donde no hay un claro vencedor, el bombardeo de Valparaíso, luego de que Chile se robara un barco español. Y el último enfrentamiento se da frente al Callao el día 2 de mayo, en donde nosotros vamos a ganar, aunque España no lo haya aceptado, ¿no? Pero nosotros ganamos y demostramos el poderío de las nacientes repúblicas, ¿no? De Chile, Perú, Bolivia, Ecuador, que pues gracias a este triunfo España finalmente reconoció nuestra independencia y la firmó, ¿no? La llegó a firmar. Así que eso fue lo relacionado con la guerra con España y lo que nos va a tocar a nosotros es una etapa difícil, porque eh, dado los gastos que la guerra con España nos representó, nosotros nos quedamos en una ruina económica, ¿no? En una crisis económica. Además, el precio del guano cayó a nivel internacional porque el salitre estaba tomando una mayor demanda en el mercado internacional. Entonces, ante esta situación, el presidente Prado tomó algunas medidas, ¿no? Relacionadas con el aumento de impuestos y eso fue lo que va a causar el rechazo de la población. O sea, la gente estaba pues pasando hambre, la gente estaba en una situación complicada, ¿no? Por los gastos de la guerra. Y a eso pues estas medidas de creación de impuestos, ¿no? Aumento de impuestos, fue lo que eh,
trajo el rechazo de la población y además el presidente Prado tenía una importante oposición, ¿no?, a su gobierno. O sea, recordemos que estamos en el primer militarismo y acá hay muchos caudillos, ¿no?, que quieren tomar el poder. Por eso es que el presidente Prado termina renunciando y el poder va a ser entregado a José Balta. El gobierno de Balta es conocido como el gobierno de los ferrocarriles por toda la política ferroviaria que él va a impulsar. Y tú te preguntarás, ¿con qué dinero, verdad? Se supone que no teníamos nada. Bueno, chicos, acá entra otro tema. Acá entra a tallar lo que son los consignatarios peruanos, ¿ya? ¿Por qué? Desde el año 62 hasta el año 72, el guano estuvo controlado por los consignatarios peruanos. Pero estos consignatarios en los últimos tiempos habían comenzado a incumplir partes del contrato, principalmente relacionado a los pagos que tenían que hacer al Estado peruano puntualmente, ¿no? O sea, recuerda que estamos en una etapa de crisis y la plata del guano era lo que nos mantenía y se necesitaba que ese dinero viniera, pues, ¿no?, puntualmente. Pero los empresarios peruanos no hacían eso, se demoraban y otras cosas más. ¿Y por qué pasaba eso, no? Entonces, lo que estaba pasando era que el precio del guano había caído. Entonces los consignatarios peruanos llevaban el guano a Europa y lo comenzaban a especular. ¿Y qué significa eso? Significa que llegaban a Europa y esperaban el mejor comprador con la mejor propuesta. Si tú le ofrecías, ¿no?, digamos, ¿no?, 5 centavos por un quintal de salitre, y venía otro y te ofrecía 7 centavos por un quintal, y venía un tercero y te decía, te doy 7.5, ¿no?, por tu quintal de salitre, tú vas a optar por la última propuesta, que es la mejor. Está bien, pero para que eso ocurra podían pasar semanas enteras, ¿no?, hasta que aparezca un comprador que te parezca el mejor. Y esa especulación del guano es lo que hacía que esos empresarios se demoraran en pagar al Estado peruano. Y por eso que el presidente Balta decidió anular las consignaciones, ¿no?, y firmar un contrato con la Casa Dreyfus, en la cual se llega a lo siguiente. La Casa Dreyfus se iba a encargar de pagar nuestra deuda externa puntualmente, ¿no?, porque teníamos una deuda externa grande. Y a cambio nosotros le entregábamos el guano para que la Casa Dreyfus lo venda, pues, como quiera, ¿no? O sea, al precio que quiera, como se le dé, pues, ¿no?, su mejor manera. Entonces, se le entregó el guano a la Casa Dreyfus para que nos paguen la deuda. Y eso nos va a traer un beneficio a nosotros. El beneficio es que si ya estamos pagando la deuda, nos podemos volver a hacer préstamos. Y el presidente Balta se va a realizar 3 grandes préstamos, con los cuales va a impulsar el plan de ferrocarriles. Pero el problema que va a ocurrir acá es que se lo va a dejar encargado a un estafador internacional norteamericano llamado Henry May, que lo único que hizo fue sobrevalorar el precio de los ferrocarriles e incumplir, ¿no?, en el contrato, porque pasaron los meses, los años, y los ferrocarriles no se terminaban de construir. Y finalmente fueron abandonados, ¿no? La obra fue abandonada y todo quedó estancado, lo cual para nosotros fue lo peor que nos pasó en esos años, porque si los ferrocarriles al menos hubieran estado listos y hubieran funcionado, hubiéramos recuperado toda la inversión y hasta sacado ganancias, ¿no? Porque el proyecto era muy bueno. Igual que las naciones europeas tenían un plan ferroviario, nosotros también hubiéramos podido tenerlo, ¿no? Pero no fue así y fue un dinero muerto, ¿no?, un dinero tirado ahí, porque los ferrocarriles
ya con el tiempo comienzan a ponerse obsoletos y a malograrse, ¿no? Entonces, nuestra situación estaba así, ¿no? Así de mal. Los consignatarios del guano que habían perdido el negocio reclamaron en diferentes instancias, pero como no fueron escuchados, van a decidir crear su propio partido político para defender sus intereses. Y ese partido va a ser el Partido Civil. Es el primer partido político del Perú que va a ser creado, como te vuelvo a repetir para que te quede muy claro, para defender los intereses personales, económicos de quienes lo conforman. Así que ya te haces una idea cómo funcionan los partidos políticos, ¿no? Hasta el día de hoy. Entonces, el Partido Civil fue creado por Manuel Pardo y Lavalle en 1871 y en el año 1872 ya estaba ganando las elecciones presidenciales, lo cual es sorprendente, ¿verdad? Tú podrías decir, ¿cómo puede ser que un partido que recién gane, pues pueda, que recién se formó, pueda ganar las elecciones si nadie sabe de ellos, ¿no? O sea, qué proyecto tienen, qué experiencia política tienen, o sea, nada. Pero para que veas el desprestigio que los militares tenían, ¿no? Ya no se confiaba en ellos y la gente prefería apostar, ¿no? Prefirió apostar por este presidente civil. Quienes van a pensar que sus intereses van a ser eliminados o puestos en peligro son los militares, y entre ellos los famosos hermanos Gutiérrez, que al pensar que se iban a perjudicar, ¿no? Por el triunfo del Partido Civil, van a intentar acabar con las elecciones, o sea, ¿no? ¿De qué manera? Secuestrando al presidente, ¿no? Y luego asesinándolo. Entonces no causaron, digamos, la cancelación de las elecciones ni nada de eso, sino más bien lo que van a causar es el repudio de la población que los va a encontrar y los van a linchar y los van a asesinar y finalmente los van a colgar, como tú puedes ver ahí en la imagen, ¿no? De los 4 hermanos Gutiérrez, 3 fueron así asesinados y solamente uno de ellos pudo escaparse. Entre otras obras del presidente Balta, por ejemplo, tenemos el Puente Balta, ¿no? Que está en el centro de Lima, seguro que ustedes lo conocen, está por ahí por la zona de Evitamiento, pasando el puente Trujillo, ahí está, ¿no? Ese Puente Balta, muy antiguo, por cierto. Tenemos el hospital 2 de Mayo, que también seguro que lo conoces, ¿no? No sé a qué distrito pertenece el Hospital 2 de Mayo, chicos. ¿Puede ser a La Victoria? Sí, ¿verdad? ¿El Hospital 2 de Mayo pertenece a La Victoria o al Agustino? Mira, estoy en ese dato y eso que lo conozco. He pasado varias veces por ahí, pero no sé a qué distrito pertenecería. Ustedes de repente saben más que yo, de repente ustedes viven a la vuelta del Hospital 2 de Mayo. Sí lo conocen, ¿verdad? Ok, bueno, ya. Y también tenemos el Parque de la Exposición, ¿no? Que también es obra de este presidente. Listo, chicos, vamos con Manuel Pardo y Lavalle, y acá ya corresponde al primer civilismo. De 1872 a 1879 gobierna el Partido Civil, que ellos son los que representan a la oligarquía nacional. Cuando decimos oligarquía nacional, nos estamos refiriendo a todo este sector poderoso que va a convertirse, pues, que se va a enriquecer con la plata del guano, ¿no? Y que ellos van a tomar el poder acá en el Perú. Ellos son los que van a tomar todas las instituciones acá en el Perú y se van a enriquecer más, ¿no? A raíz de toda esa bonanza que tuvieron, van a comenzar a invertir en otros negocios y cuando llega pues la República Aristocrática, ellos van a terminar pues, ¿no? Gobernando el Perú por 20 años, ¿no? Entonces ellos son la oligarquía nacional. Recordamos la crisis económica del 1873 que se originó en Estados Unidos, conocido como el Gran Pánico, pues eso también nos va a perjudicar a nosotros, ¿no? Porque es una crisis mundial. Entonces también
Eso nos afecta, más la caída del precio del guano. Entonces, ante esta difícil situación económica, los presidentes como Lavalle, por ejemplo, van a tomar acciones que son perjudiciales para nosotros a la larga. ¿Por qué? Porque ya de años atrás se había encargado la compra de armamento para poder potenciar nuestra capacidad militar. Pero ante la falta de dinero, el presidente Lavalle tuvo que cortar y detener la compra de armamento que el Perú había mandado a hacer. ¿Te das cuenta, no? Porque el armamento no se compra como ir a comprar la papa. Tú lo pides y después de unos años te llega, siempre es así. Entonces, como no había dinero, se detuvo esa compra, ¿no? De armamento, que nos va a perjudicar en la guerra con Chile, obviamente. El contrato Dreyfus también quedó sin efecto porque estos señores ya no querían pagar nuestra deuda, porque recuerda de que el guano a nivel internacional había caído su precio mucho frente al salitre, que se convirtió en su principal competencia. Va a haber un nuevo contrato que se va a firmar, pero esta vez es con la Casa Rafael, ¿ya? La Casa Rafael va a hacer un contrato con nosotros con el tema del guano, pero no es tan beneficiosa como lo significó el contrato Dreyfus. A ver, ¿qué pasa con Pardo y Lavalle? Hay que recordar algo de los presidentes que son civiles. Ellos casi siempre deciden apostar por el tema de la educación, de la cultura, y en ese aspecto van a tomar muchas medidas, ¿no? Que son importantes de mencionar. Por ejemplo, Lavalle es uno de ellos. Su hijo, José Pardo Barreda, es otro, ¿no? Que también va a tomar acciones con respecto a la educación. Pero en el tema militar, ahí sí son malos, porque ellos no son militares, pues. Es como si tú dijeras, ¿no? Profesora, yo soy profesor como Castillo. Y si algún día soy presidente, primero voy a tomar medidas para poder, digamos, reivindicar, ¿no? A los profesores del Perú, ¿no? Que ganan poco, que falta que sean capacitados, más evaluaciones también para ellos, qué sé yo, ¿no? Porque eres profesor, pues ahí está tu fuerte. Lo mismo que un arquitecto o lo mismo que un economista. Entonces, en el caso de los civilistas, ellos más apostaban por el tema de la educación. En el gobierno de Lavalle se da la creación de escuelas que son para varones, por si acaso, ¿ah? Como la Escuela de Ingenieros Civiles y de Minas, que termina convirtiéndose en la UNI, o la Escuela de Ingenieros Agrarios, que termina convirtiéndose en la Universidad Agraria de La Molina. En el tema sí de lo militar, como te vuelvo a repetir, se va a anular la compra de armamentos, ¿ok? Y también se va a eliminar el servicio militar obligatorio, ¿ya? Lo van a eliminar también, porque no había dinero, pues, no había dinero para mantener nada de eso. ¿Qué pasa con Tarapacá? Tarapacá es una provincia que estaba en la parte sur de nuestro país y en esos años se había descubierto salitre. El tema del salitre, jóvenes, es que si tú ibas a Tarapacá, tú encontrabas a empresarios que estaban explotando el salitre. Y eso está bien, pero esos empresarios no eran mayormente peruanos, eran mayormente chilenos. ¿Te parece raro? Puede ser, pero los chilenos eran los que tenían más facilidad de poder invertir, ya que ellos manejaban capitales ingleses. Entonces, si tú ibas a esa zona de Tarapacá, Antofagasta, te ibas a encontrar que la mayor cantidad de empresas eran chilenas con capitales ingleses. Y Lavalle, siguiendo los consejos, ¿no? Lo que va a hacer es nacionalizar la salitrera de Tarapacá. Pero ahí ocurren dos cosas, chicos. Lo primero que va a ocurrir es que al hacer esto va a chocar con los intereses de los chilenos y de los ingleses, ¿no? Porque te vuelvo a repetir que los capitales eran ingleses. Y número dos, no va a obtener el beneficio que buscó, porque
Tú dices, no, profesora, está bien que hayan nacionalizado las salitreras, pero ok, perfecto, pero ahora entonces significa que tú lo vas a tener que explotar. ¿Tienes dinero para explotarlo? ¿Tienes capitales? El Perú no tenía plata. Y si no hay plata, entonces, ¿qué haces? No te sirve de nada porque vas a invertir, pero si no hay dinero, ¿qué vas a invertir? Y además, y si así lo hicieras, tampoco va a ser tan inmediato, ¿no? El tema de la obtención de ganancias. Entonces, esta nacionalización solo nos trajo problemas, se podría decir. El tratado con Bolivia fue otro error de nosotros, de nuestra diplomacia, que seguro que tú preguntarás, profesora, ¿por qué firmamos ese tratado? Te voy a explicar por qué. Entre Chile y Bolivia habían problemas fronterizos desde hace mucho tiempo atrás. Entonces, en algún momento, Chile le hace una propuesta a Bolivia y le dice, mira Bolivia, tú y yo nos estamos peleando por este pedazo de tierra y mejor, ¿qué te parece si te propongo lo siguiente? Hay que unirnos y hacerle la guerra a Perú. Una vez que lo derrotemos, eh, este territorio que nos estamos peleando, me lo dejas a mí y tú te puedes quedar con una parte de territorio que le quitemos a Perú, ¿no? ¿Me dejo entender? O sea, esa es la idea de Chile, hacernos la guerra con Bolivia para que nos arrebaten territorio y con eso, ¿no? Se saldaría a Bolivia y Chile se quedaría con el territorio que tanto estaba pues pretendiendo, ¿no? Digamos que algo que se podía dar. Lo otro sería lo siguiente, que Perú se junte con Bolivia y le hagan la guerra a Chile. Yo te pregunto a ti, ¿qué prefieres? ¿Que Bolivia y Chile se junten para hacerte la guerra o unirte tú con Bolivia para hacerle la guerra a Chile, ¿no? Y ahí vas a encontrar la respuesta a por qué Perú firmó ese tratado secreto con Bolivia, que no fue en ningún momento secreto, porque Chile lo supo de inmediato y lo consideró como una amenaza a sus intereses y tiene toda la razón. Si tú tienes un país que es tu enemigo y ves que ha hecho una alianza con otro país con el cual tampoco te llevas muy bien, ¿qué puedes pensar inmediatamente? Que lo están haciendo por ti para poder atacarte. Así que Chile lo vio de esa manera y nos generó una atmósfera de tensión. Muy bien, chicos. En el gobierno de Prado, a ver qué dicen por acá. Se me está poniendo naranja. ¿Qué cosa es la B? Ah, ok, creo que es la opción que decía, ¿no? Ok, Carlos, tienes toda la razón. Acá estoy, chicos, con mi agua de manzana, que está muy bueno. A ver, otra vez, ¿qué hice acá? No, acá se prendió por otro lado. Ok, ¿listo? Ya, vamos con esta última partecita de la guerra con Chile. Tenemos 10 minutos. Chicos, cuando llega otra vez Mariano Ignacio Prado al poder, la situación en la que estamos es de bancarrota total. A ello súmale la oposición por parte de caudillos como Pierola, y aquí se da inicio a la guerra con Chile. Vamos a ir. Mira, el escenario que va a estar en disputa es lo que está acá, que te estoy señalando con el cursor, donde dice Mejillones, Calamá, ¿no? Antofagasta. Este escenario es el que Chile y Bolivia se disputaban desde que inició la etapa de la República, ¿no? Desde ahí se enfrentaban por esta zona, que era una zona de desierto, ¿ya? Era una zona desértica y que a la larga se termina descubriendo que hay salitre. Ahora, cuando se descubre el salitre, Chile comienza a explotar esa zona, como supuestamente era de ellos, ¿no? También porque lo reclamaban como suyo, Chile comienza a explotarlo. Entonces, hubo un presidente, digamos, corrupto que les hizo un arreglo con los chilenos
para exonerarlos de pagar impuestos por varios años. Entonces los chilenos estaban contentos, ¿no? Con ese arreglo medio corrupto. Pero cuando llegó al poder el presidente boliviano Hilarión Daza, desconoció ese tratado y les impuso a los chilenos pagar 10 centavos por cada quintal de salitre que exploten de Antofagasta, a lo que los chilenos se opusieron, porque dijeron que tenían un contrato firmado por el anterior presidente, que era totalmente legal y que ellos no iban a pagar nada. A lo cual el presidente Hilarión Daza lo que hizo fue expropiarles sus maquinarias, ferrocarriles, ¿no? A las empresas chilenas, ¿no? Principalmente a la empresa de ferrocarriles de Antofagasta, que era una empresa chilena. Entonces, los empresarios chilenos fueron a su gobierno y pidieron apoyo. Entonces, el gobierno chileno movilizó sus ejércitos y tomó posesión de la zona de Antofagasta. Es ahí cuando Bolivia le pide ayuda a Perú. Y Perú tiene que meterse porque recuerda que somos aliados, se tiene que cumplir la alianza, es así, te guste o no. Entonces el Perú envía una misión diplomática, la misión Lavalle, que fracasó. Y tiene toda la razón, chicos. Hasta ahí a los chilenos les doy toda la razón, porque si tú eres un intermediario, tú tienes que ser neutral, pues tú no puedes ser aliado de una de las partes, porque eso ya no es lo transparente. Y los chilenos le dijeron a Lavalle, tú no puedes estar acá intermediando porque tú eres aliado de los bolivianos. Y le enrostraron el tratado y lo expulsaron de Chile. Y por chistosos, los chilenos nos declararon la guerra el 5 de abril de 1879. Ya está, chicos, la guerra empezó. Vamos con las fases de la guerra, ¿ok? El primer escenario es el mar, porque lo que se busca es tener el control de las líneas de transporte marítimo. Quien tenga el mar, ¿no? Las líneas de transporte del mar, va a tener la mitad de la guerra ganada, ¿ya? Entonces, nosotros éramos más indefensos que los chilenos. Nosotros teníamos la Independencia y el Huáscar. La Independencia era un blindado, ¿no? Grande, no tanto como la de los chilenos, pero era nuestro mejor blindado. Y nuestro Huáscar, que era un monitor, ¿no? O sea, al ser un monitor es pequeño, o sea, su capacidad era pues de 1.200, ¿no? De, de toneladas, o sea, pequeño, ¿no? Frente a un Cochrane, a un Blanco Encalada, que eran barcos de 3.500 toneladas. O sea, tú puedes comparar un Huáscar de 1.200 toneladas con un Blanco Encalada de 3.500 toneladas, pues es 3 veces más grande. Y lo peor de todo es que comenzamos la guerra mal, porque en Iquique la Independencia se hundió porque hizo una mala maniobra, se chocó contra una roca marina y se hundió. Entonces lo que sigue después son las correrías del Huáscar. Durante 6 meses el pequeño Huáscar hizo travesías e incursiones en los principales puertos chilenos de tal manera que comenzó a desestabilizarlos. Dicen que los militares chilenos, ¿no? El alto mando militar, se volvían locos porque no sabían cómo actuar frente al pequeño Huáscar, hasta que hicieron una estrategia y el 8 de octubre, ¿no? Lo van a rodear al Huáscar, ¿no? Entre 6 barcos chilenos y ese es el final del Huáscar, ¿no? Miguel Grau, todos los tripulantes, todos fueron muertos, ¿no? En el campo de batalla. Y el Huáscar fue tomado por los chilenos como, pues, símbolo de su victoria y humillación a nosotros. Se terminó la campaña marítima con el triunfo de los chilenos y el siguiente escenario es la guerra por tierra, ¿no? Comenzando por el sur. De todos estos enfrentamientos que van a haber en el sur, la única victoria es la batalla de Tarapacá, que tampoco no significa nada porque es una pequeña victoria que no cambió nada.
Lo demás son derrotas en Pisagua, en San Francisco, en Arica, en Tacna, en el Alto de la Alianza, o sea, son derrotas tras derrotas. La del Alto de la Alianza, ahí los bolivianos se retiraron de la guerra, fue bastante traidor esta situación que nos hicieron, ¿no? Dejarnos solos en la guerra. Y acá también en esta campaña de Tacna tenemos las inmolaciones, ¿no? De Bolognesi y de Ugarte, ¿no? Que como tú sabes, el heroísmo de estos dos señores no está en morir en la guerra, porque mucha gente murió en la guerra, sino que en que ellos eran terratenientes. Por lo cual, lo primero que uno puede pensar es, profesora, si eran gente de plata, ¿por qué no se fueron del Perú, no? Como mucha gente lo hace, y tampoco no se critica, ¿no? Porque yo misma y ustedes mismos de repente en una guerra, si pudieran irse, lo harían, o van a quedarse acá a arriesgar la salud de sus hijos pequeños o qué sé yo, no sé. Entonces ellos no se fueron, prefirieron quedarse y enfrentar la guerra, ¿no? Y ahí está el heroísmo, ¿no? Que se destaca de estos dos señores, ¿no? Y encima Bolognesi, que se supone era un poco mayor de edad también. Perdimos la campaña en el sur y los chilenos tienen el control del salitre y ahora lo que falta es tomar Lima, ya que al tomar la capital ya nos están derrotando y solamente faltaría negociar. Antes de que lleguen a Lima, se dan las negociaciones en el barco La Caguana, un barco que Norteamérica envió como prestado, ¿no? Para poder negociar. Y ahí nosotros con los chilenos y presencia norteamericana conversamos. No se llegó a ningún acuerdo porque los chilenos tenían muchas pretensiones. Querían, para acabar la guerra, querían que nosotros le entregáramos Tarapacá, Arica, Tacna y hasta Moquegua. Por eso es que no se llegó a ningún acuerdo. Luego, acá en Lima, la población tuvo que enrolarse, ¿no? Tuvo que formar filas para hacer frente a la invasión de los chilenos jóvenes. Dicen que todos se ofrecían, ¿no? Para poder defender la capital, desde padres de familia, trabajadores, a estudiantes de San Marcos, de la Universidad UNI, del Colegio Guadalupe, ¿no? Todos, ¿no? Se presentaron para hacer la defensa de Lima, pero fuimos derrotados también, ¿no? En San Juan y en Miraflores, también nos derrotaron los chilenos y entraron en Lima. Se quedaron aquí durante 2 años, jóvenes, 2 años en la Universidad San Marcos, ¿no? En la casona que sirvió para ser establo para sus caballos, en la UNI, en la Biblioteca Nacional, ¿ok? Ahí se quedaron las tropas chilenas. Jóvenes, ¿dónde está el presidente Prado? Bueno, el presidente Prado, al iniciar la guerra nada más, había viajado a Europa a comprar armamento, porque dicen que nadie nos quería prestar dinero, ni vender armamento, ni nada. Por eso que el presidente Prado juntó dinero de muchas familias que donaron y se fue a la compra de armamento, aunque muchos lo ven como un traidor porque dicen que se escapó, lo cual todavía, chicos, es algo polémico de decir, ¿ok? Quedó en el poder el anciano Luis Lapuerta, que va a ser derrocado por el caudillo Piérola. Luego, cuando los chilenos entran en Lima, Piérola se fue al sur del Perú y ya no regresó, ¿no? Se escapó, se podría decir. Entonces se nombró desde la Magdalena, ¿no? Se nombró como presidente a Francisco García Calderón, el cual fue invitado a Chile. Los chilenos trataron de negociar con él, pero como García Calderón no quiso, ¿no? aceptar sus propuestas, los chilenos lo humillaron. El último presidente que va a ser elegido es Lizardo Montero, y en este contexto ya tenemos la participación de eh, Andrés Avelino Cáceres, que en la sierra, con el apoyo de los indígenas, va a lograr algunas victorias, ¿no? En Marcavalle, en Concepción, en Pucará, en Sangrar, ¿no? Entre otras, hasta que cambia, ¿no? Digamos que las acciones van a cambiar porque Patricio Lynch estaba cobrando cupos en la costa norte del Perú.
afectando haciendas, negocios particulares, y eso es lo que va a, digamos, precipitar los acontecimientos, porque esta clase hacendada del norte del Perú van a buscar que la guerra termine ya de una vez porque se estaban perjudicando en sus intereses económicos. Y van a buscar a Miguel Iglesias, que también era terrateniente, y lo van a nombrar como su representante. Entonces, es Miguel Iglesias quien va a pronunciar el manifiesto de Montán, donde pide a los chilenos que la guerra termine y les dice que les va a entregar territorio. Entonces, los chilenos que ya estaban acá 2 años y que lo único que estaban esperando era que nosotros le entregáramos territorio, inmediatamente van a reconocer a Iglesias como presidente del Perú y la guerra va a terminar. En 1884 se firma el Tratado de Ancón, donde perdimos para siempre Tarapacá, Arica y Tacna tan solo por 10 años, luego se tenía que realizar un plebiscito y le entregamos Guano a Chile como parte, ¿no?, de estas negociaciones. Y las consecuencias, chicos, las vamos a analizar la siguiente clase, ¿ya? Ahí quedan todavía esas consecuencias como el inicio del segundo militarismo, por ejemplo. Ahí tienes la línea de tiempo, ¿ok? Y te doy las claves para despedirnos. A ver, vamos con las claves. En la número 1 vas a marcar la E de enano. En la 2, la B de barco. En la 3, la D de dado. En la 4, la D de dado. Y en la 5, la B de barco. ¿Ya? Se terminó. Chicos, descansen porque ya nos pasamos y no puede ser así que nos pasemos. ¿Ok? Tomo la captura y listo. Nos vemos, Dios mediante, el siguiente miércoles. Estudien, cuídense mucho y gracias por la clase. ¿Ya? Chao, chicos. Bye, bye.